cielo de Ucrania invadido por drones y misiles rusos. Durante la noche, un importante ataque causó muertes y dejó decenas de heridos. Durante toda la noche, Ucrania sufrió un ataque masivo por parte de Rusia. El enemigo lanzó 40 misiles, tanto de crucero como balísticos, y unos 580 drones de diversos tipos. Agradezco a todos nuestros guerreros que defendieron los cielos durante toda la noche. Zelensky agregó que Moscú apuntó contra infraestructuras civiles, empresas manufactureras y zonas residenciales en regiones como Dnipro y Zaporilla, así como en Kiev, Kharkiv y Odessa, entre otras. La defensa aérea ucraniana derribó 552 drones y 31 misiles, según informó la Fuerza Aérea. Acabábamos de volver de pasear al perro. Estábamos en el pasillo, entonces se oyó un crujido, un ruido fuerte. Todo el edificio tembló, los cristales se rompieron, todo se cayó, todo salió volando. Salimos corriendo. Al lado de un apartamento estaban llamas. Después de estos ataques rusos cerca de la frontera con Polonia, aviones polacos y de la OTAN se desplegaron el sábado. Ya el viernes la OTAN publicó imágenes de aviones Rafale franceses patrullando los cielos de Polonia como parte de la Eastern Sentry, misión con la que la OTAN busca reforzar el flanco oriental de Europa. Esto luego de que 3 aviones rusos violaran el espacio aéreo de Estonia, miembro de la OTAN, el viernes en una incursión sin precedentes según su gobierno, en la que es la última de una serie de acciones militares recientes de Rusia. La historia de la humanidad está marcada por guerras crueles, injustas, provocadas por la ambición y el odio, pero también guerras que se libraron en defensa de lo más sagrado, la libertad, la fe, la familia y la patria. Hoy quiero que nos detengamos a reflexionar sobre esto, porque vivimos en el cumplimiento de los tiempos, donde las batallas no son solamente físicas, sino también ideológicas y espirituales. La pregunta es, ¿qué nos enseña la historia? ¿Y qué nos enseñan las escrituras sobre el propósito y las justificaciones de la guerra? Es necesario saberlo, porque está frente a nuestros ojos. Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las profecías de los últimos días con los lentes del Evangelio restaurado. Saludos a todos, les habla el hermano Héctor Eduardo Campos, llegando a ustedes gracias a Radio Abinadí, siempre junto a ti, disponible en App Store y por YouTube a Evidencia Sud Sin Fronteras. Si no te has suscrito, hazlo ya y deja un like y tu comentario, danos tu opinión, de dónde nos escribes y tu nombre. Te enviaremos un saludo especial en el siguiente episodio. Gracias por su apoyo. Como a Ludetzi Solórzano de Valencia, gracias por tu saludo. Y sé que hablo por muchos misioneros retornados al decir que te amamos, Ludetzi. Gracias por todo tu apoyo siempre y tus ricos almuerzos. A Luis Sáenz del canal Familia en Construcción, estimado, saludos. Creo que escribes desde México. Y a Silvia YJ, @SSYJ8095. No sé desde dónde nos escribes, igual un saludo especial y gracias por tu apoyo. Desde Caín y Abel, pasando por imperios antiguos y hasta nuestros días, la guerra ha estado presente. No todo conflicto es justificable, pero la historia nos demuestra que a veces, cuando la tiranía amenaza con destruir naciones enteras, el levantarse en defensa no es solo un derecho, es un deber. Alemania. Ninguna otra nación ha tomado un evento histórico tan negativo, y por supuesto estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, y lo ha puesto en el centro de su identidad. Ahora, los alemanes han entendido su lección.
Los alemanes serían las últimas personas en iniciar una guerra mundial. Sin embargo, los alemanes y muchos europeos tienen una profunda aversión a la guerra, considerándola como la experiencia más devastadora imaginable. Esto es comprensible, ya que no solamente hicieron una, sino dos guerras que fueron iniciadas por ellos, que infligieron un inmenso sufrimiento al mundo, así como a la propia Alemania. Ahora bien, la guerra es una cosa terrible, pero el mal en sí es un enemigo aún mayor para la humanidad, y contra el mal se debe luchar con violencia si es necesario. Los nazis no fueron derrocados por medio de la ayuda humanitaria ni con comunicados que rechazaban categóricamente lo que sea. Los nazis fueron derrotados por grandes armas. Y además, si lo analizamos bien, ¿por qué Hitler tuvo inicialmente tanto éxito desde 1935 hasta 1943? Porque el oeste estaba tratando de evitar la guerra a toda costa. En 1935 Hitler emprendía un rápido programa de rearme militar en violación directa al Tratado de Versalles. Los británicos y los franceses no hicieron nada. Hitler remilitariza el Rin en 1936. Los británicos y los franceses no actuaron. Hitler toma Checoslovaquia. Los británicos y los franceses no actuaron. Hitler tuvo un éxito inicial no porque fuera un genio militar, sino porque los británicos y los franceses no pudieron defender lo que era correcto. Querían la paz tan desesperadamente que siguieron la política del apaciguamiento, aunque hoy parece un detalle menor. En 1939, en aquel momento fue un evento de gran magnitud. Oficiales del ejército alemán y políticos de muy alto rango esperaban que los británicos y los franceses tomaran medidas para detener a Hitler. Existe una muy buena posibilidad de que si los británicos y los franceses hubieran intervenido en ese momento, Hitler podría haber sido detenido efectivamente. Pero al no enfrentar al mal, permitieron que este mal se volviera más y más poderoso. Se dice que Edmund Burke dijo: para que el mal triunfe solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Si lo dijo o lo insinuó no es el punto. El punto es que es muy correcta la afirmación, porque la guerra no es lo más terrible del mundo. La maldad es lo más terrible y debe tener oposición. Imaginemos por un momento un mundo donde Hitler hubiera triunfado. Su régimen de odio y exterminio hubiera convertido a la humanidad en un campo de esclavitud. Fue necesario que millones se alzaran en armas para detenerlo. La Segunda Guerra Mundial fue un ejemplo trágico de cómo el mal absoluto debe ser detenido. Fue un eco de lo que las escrituras enseñan, que hay guerras que deben librarse en defensa de la libertad, la religión y la familia. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra entre diferentes ideologías, el nazismo versus la democracia y el comunismo. Tras Hitler vino otra amenaza, el comunismo ateo que pretendía someter a pueblos enteros, arrancando la fe en Dios de raíz. Décadas de tensión, espionaje y conflictos indirectos marcaron la Guerra Fría. La Guerra Fría también fue una guerra de ideologías, las democracias occidentales contra el comunismo, y ambas guerras en Europa terminaron con un claro ganador y un perdedor. El presidente Herodas Benson, quien fue testigo directo como secretario de Agricultura de los Estados Unidos, dijo: el comunismo es el adversario más peligroso de la libertad, porque ataca tanto al cuerpo como al espíritu. La caída del muro de Berlín fue el triunfo de la libertad sobre la opresión, otra muestra de que la lucha no siempre es con espadas, sino con ideas y principios. Con la victoria se alcanzó la paz, después de que uno de los lados perdiera. Las guerras de hoy y las que están profetizadas para el fin de los tiempos son y serán ideológicas. Serán por la libertad, la familia y la religión. El muro de Berlín cayó porque los estadounidenses derrocaron al comunismo y la Unión Soviética se desmoronó rápidamente. Alemania es democrática hoy por una sola razón: los estadounidenses derrotaron a los nazis y luego derrotaron a los soviéticos. Pero el error histórico ha sido que Alemania se haya convertido en un país que huye del nacionalismo, asustado por antiguos fantasmas, y se haya unido a ello toda Europa. Angela Merkel abrió las fronteras dejando que el plan del califato global tuviera espacio, y la izquierda resurgió con las microluchas, agendas de victimismo de género, de raza, creando fantasmas y narrativas usando el mismo método que hemos estudiado, que ha usado el Islam con las madrasas que explicamos en la serie del 11 de septiembre, escuelas del Corán que instruyen sobre el radicalismo. Asimismo, ha hecho la izquierda introduciendo sus ideologías en las universidades, colegios, incluso en la primaria, y en todo espacio cultural a través de los medios de comunicación e internet. Vivimos en una batalla constante, una guerra física y psicológica contra los valores del cristianismo. En el libro de Mormón,
Hay 63 capítulos en el libro de Alma y 16 capítulos en el libro de Elamán que tratan sobre las guerras, para un total de 79 capítulos centrados sobre este tema. En el libro de Alma, desde los capítulos 43 al 63, hay capítulos que narran las continuas guerras entre los nefitas y los lamanitas, describiendo las batallas y las estrategias militares. En el libro de Elamán, desde el capítulo 1 al 16, también se enfocan en las guerras y los conflictos que se desarrollan en el pueblo del libro de Mormón. Aquí entra una enseñanza poderosa. El libro de Mormón habla de guerras sangrientas, pero también de líderes que entendieron el verdadero propósito de luchar. El capitán Moroni no peleaba por conquista ni por odio. Peleaba en defensa de lo que él llamó el estandarte de la libertad. En memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Moroni y sus hombres entendieron lo mismo que entendieron los soldados que frenaron a Hitler o que resistieron al comunismo, que había algo más grande que la vida misma, y era la causa de la libertad. Cuando era un apóstol, el presidente Russell M. Nelson habló sobre la paz y la guerra en un discurso en la Conferencia General de octubre de 2002, llamado Bienaventurados los Pacificadores. En su discurso, el presidente Nelson señaló que en Doctrina y Convenio 98-16 se nos enseña a renunciar a la guerra y proclamar la paz, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, el presidente Nelson también compartió que cada miembro de la iglesia puede ser llamado a participar en un servicio militar. Por motivo de que creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley, los miembros de la iglesia están llamados al servicio militar de diversas naciones. Creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes como en la administración de estas, para el bien y la protección de la sociedad. Tocando el tema de la moralidad de participar en la guerra cuando vamos a proclamar la paz, el presidente Nelson también compartió que hay múltiples ejemplos en las Escrituras en que los miembros de este evangelio participan en guerras y combates, incluidos los antiguos profetas nefitas, y por su ejemplo, que podemos ver en las circunstancias en las que los miembros pueden ser llamados a la guerra. Si se ordena a los santos de los últimos días ir a la batalla, ellos pueden recordar el ejemplo del capitán Moroni, el gran líder militar del libro de Mormón. Aunque era un guerrero poderoso, no se deleitaba en derramar sangre. Era firme en la fe de Cristo, y su única razón de pelear era defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión. Si los santos de los últimos días tienen que ir a la guerra, deberán ir con un espíritu de verdad y rectitud, con el deseo de hacer el bien. Deberán ir con amor en el corazón por todos los hijos de Dios, incluso por los que estén en el bando contrario. Entonces, si se les requiere derramar la sangre de otra persona, no se contará ese acto como un pecado. Y aunque la guerra y los actos de terrorismo que han asolado la tierra vienen desde los días de Caín, el presidente Nelson compartió en su mensaje que la paz y la vida pacífica aún son posibles a través del Evangelio. Isaías profetizó de buenas posibilidades para nuestra época. Al hablar de la congregación de Israel y de la restauración de la iglesia por conducto del profeta José Smith, Isaías escribió: acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esas profecías de esperanza podrían concretarse si tanto los líderes como los ciudadanos de las naciones aplicaran las enseñanzas de Jesucristo. La nuestra podría ser entonces una etapa de paz y de progreso incomparables. Aunque nosotros como miembros no debemos buscar la guerra o deleitarnos en ella, se nos enseña que participar en combate a veces es necesario, como lo fue con el capitán Moroni, para defender a nuestras familias y nuestra libertad, y no se cuenta como un pecado. A menos de un mes después de los mortíferos ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el presidente Gordon B. Hinckley se paró frente al púlpito en una conferencia general justo cuando los ataques con misiles estaban en marcha con dirección a Afganistán. Dirigiéndose a una audiencia mundial muy consciente de estos actos de guerra y conflicto en todo el mundo, el presidente Hinckley ilustró la forma en que los miembros podían seguir adelante durante la guerra en su discurso Los tiempos en los que vivimos. Y dijo: ahora bien, hermanos y hermanas, debemos cumplir con nuestro deber cualquiera que sea ese deber. Es posible que no tengamos paz por un tiempo. Algunas de nuestras libertades se verán restringidas. Quizás pasemos inconvenientes, o tal vez incluso seamos llamados a sufrir de una manera u otra. Pero Dios, nuestro Padre eterno, protegerá a esta nación y a todo el mundo civilizado que acuda a Él.
Él ha declarado bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Nuestra seguridad yace en el arrepentimiento. Nuestra fortaleza proviene de la obediencia a los mandamientos de Dios. Oremos siempre, oremos por la rectitud, oremos por las fuerzas del bien. Tendamos una mano para ayudar a los hombres y mujeres de buena voluntad de cualquier religión y doquiera que vivan. Permanezcamos firmes en contra del mal, tanto aquí como en el extranjero. Vivamos dignos de las bendiciones del cielo, reformando nuestra vida en lo que sea necesario. Y al acudir a Él, el Padre de todos nosotros, Él ha dicho: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Además de advertir a los miembros de ser ahorrativos y crear almacenamiento de alimentos y de pagar las deudas, el presidente Hinckley también dejó en claro que los miembros no deberían perseguir a los inocentes simplemente porque pertenecen a la misma religión y etnia de quienes cometen actos de violencia. El presidente Hinckley reiteró esto en su discurso en la Conferencia General del 2003, llamado La Guerra y la Paz. Primero, debe comprenderse que no tenemos nada en contra de la gente musulmana ni en contra de ninguna otra fe. Reconocemos y enseñamos que todas las personas de la tierra son de la familia de Dios, y puesto que Él es nuestro Padre, somos hermanos y hermanas que tenemos obligaciones familiares los unos para con los otros. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dio un excelente discurso en la Conferencia General de abril de 2021 titulado No como el mundo la da. Recomiendo repasarlo por completo, pero acá anexamos una parte. Hace 2000 años el Salvador advirtió que en los últimos días habría guerras y rumores de guerra, y más tarde agregó que la paz sería quitada de la tierra. En un mundo azotado por la tempestad sin consuelo, como dijo Jehová que sería, ¿cómo encontramos lo que él llamó el convenio de paz? Lo hallamos al volvernos a aquel que dijo que tendría compasión de nosotros y con misericordia eterna otorgaría paz a nuestros hijos. A pesar de las profecías aterradoras y de los inquietantes pasajes de las Escrituras que declaran que en general la paz será retirada de la tierra, los profetas nos han dicho que no tiene por qué retirársenos la paz individual. Tratemos de establecer la paz de un modo personal, aplicando la gracia y el bálsamo sanador de la expiación del Señor Jesucristo a nosotros, a nuestras familias y a los que podamos tender una mano alrededor. Esa ayuda y esperanza son realmente necesarias porque en esta congregación mundial hay muchos que hoy luchan con cualquier cantidad de desafíos físicos o emocionales, sociales o económicos, o una docena de otros tipos de problemas. Para muchos de ellos no somos lo bastante fuertes como para enfrentarlos solos, ya que la ayuda y paz que necesitamos no es como el mundo la da. No, para los problemas verdaderamente difíciles necesitamos lo que las Escrituras llaman los poderes del cielo. Y para obtener esos poderes debemos vivir de acuerdo con lo que esas mismas Escrituras llaman los principios de la rectitud. ¿Y cuáles son esos principios? Al profeta José Smith se los enseñaron en respuesta de su propia versión del clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el frío y hostil confinamiento de la cárcel de Liberty, se le enseñó que los principios de la rectitud incluyen virtudes tales como la paciencia, la longanimidad, la benignidad y el amor sincero. Es un tiempo para prometer total lealtad en palabras y hechos al Cordero de Dios, quien llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, en su determinación de consumar la obra de salvación a nuestro favor. Esto nos recuerda que la verdadera batalla hoy no es solo con armas físicas, sino contra los valores y contra nuestro hombre natural. Una lucha de la verdad contra el error, de la fe contra la incredulidad. La guerra siempre será trágica, siempre dejará cicatrices, pero hay ocasiones en las que defender la libertad es lo único que evita la esclavitud. Recordemos que el plan de salvación inició con una guerra en los cielos para defender el albedrío. Así como el capitán Moroni se alzó en defensa de su pueblo, también nosotros estamos llamados a levantar nuestro estandarte de la libertad en los tiempos modernos. No con espada ni cañones, sino con fe, con valores, con la firmeza de vivir de acuerdo con el Evangelio. Vivimos días profetizados. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero no debemos temer. Lo que sí debemos hacer es estar preparados, ser valientes y defender aquello que el Señor nos ha dado.
nuestra fe, nuestras familias y nuestra libertad. La pregunta es, ¿seremos como el capitán Moroni en nuestro tiempo, firmes en la causa de Cristo aunque el mundo esté en una guerra espiritual? Déjame tus comentarios y abre las escrituras porque todo esto está profetizado y está ocurriendo hoy frente a nuestros ojos.